Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre la gluconeogénesis. ¿Y qué es la gluconeogénesis? Pues como su palabra indica, es la formación o creación, la génesis de glucosa nueva. Y esta síntesis de glucosa se produce a partir de precursores no glucídicos, es decir, no se produce a partir del glucógeno. Lo que se utilizan son moléculas como el lactato, el piruvato o el oxalacetato, o moléculas que se pueden transformar en uno de estos intermediarios. Esto incluye todas las moléculas que intervienen en el ciclo de Krebs. Estas moléculas son aminoácidos, que se llaman aminoácidos glucogénicos, porque generan glucosa. De los 20 aminoácidos comunes, solo la leucina y la lisina son incapaces de proporcionar el carbono necesario para la síntesis de glucosa. El resto son glucogénicos. Y en cuanto a las grasas, los mamíferos no convierten los ácidos grasos en glucosa, pero cuando hay degradación de las grasas, se produce glicerol y se puede utilizar una pequeña cantidad de glicerol para la gluconeogénesis. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque ya sabemos que la glucosa es una molécula muy importante para generar energía en el organismo y que éste pueda funcionar. Y en el caso de los mamíferos, algunos tejidos dependen totalmente de la glucosa para su producción de energía, como por ejemplo el cerebro, los eritrocitos, testículos, médula renal y también tejidos embrionarios. En estos casos es su principal fuente de energía. Normalmente esta glucosa está almacenada en forma de glucógeno en músculo e hígado, pero a veces no es suficiente este glucógeno porque se agota en situaciones de ejercicio intenso o en situaciones de ayuno prolongadas o entre comidas. Entonces el organismo tiene que ser capaz de sintetizar glucosa a partir de otros precursores que no son glucídicos, y a esto le llamamos gluconeogénesis. Este proceso es muy importante y de hecho tiene lugar en todos los seres vivos, en animales, plantas, microorganismos, en hongos, y las reacciones son más o menos las mismas en todas las especies, en todos los tejidos. Aquí, sin embargo, nos centraremos en los animales porque este canal está más enfocado al ser humano. El proceso de gluconeogénesis en los mamíferos normalmente se produce principalmente en el hígado y lo que hace es crear esa glucosa que se irá transfiriendo a través de la sangre a los tejidos en las situaciones que hemos comentado en las que el glucógeno se ha agotado y no tenemos la glucosa que ingerimos por la dieta. Entonces, ¿cuál es la ruta bioquímica de la gluconeogénesis? Si recordamos la glucólisis, empezábamos con la glucosa y acabábamos en 2 piruvatos. Aquí la ruta es la inversa, empezaremos con 2 piruvatos y acabaremos en una glucosa. En nuestra ingenuidad podríamos pensar que simplemente es un proceso, una ruta inversa, pero no es así, no es tan fácil. De las 10 reacciones de la glucólisis, 7 son reversibles y los enzimas que intervienen y catalizan esos pasos también son los que intervienen en la gluconeogénesis, o sea, en ese sentido tenemos suerte a la hora de aprenderlo. Pero hay 3 reacciones o 3 pasos de la glucólisis que son tan exergónicos que son prácticamente irreversibles. Son los pasos catalizados por la hexoquinasa, que es el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, el catalizado por la fosfofructoquinasa 1, que es el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, y el paso catalizado por la piruvatoquinasa, que es el paso de la fosfoenolpiruvato al piruvato. Estos 3 pasos son en la práctica irreversibles y son diferentes en la gluconeogénesis. Aquí lo que haré es describir el proceso bioquímico paso a paso, uno a uno, incluyendo los pasos irreversibles y los reversibles que coinciden con la glucólisis. La primera reacción es la conversión del piruvato en fosfoenolpiruvato. Aquí no tiene lugar una simple inversión de la reacción de la piruvatoquinasa, que en la glucólisis convertía el fosfoenolpiruvato en piruvato, sino que esta es una reacción diferente que la gluconeogénesis tiene lugar en 2 pasos.
hay una fosforilación del piruvato que precisa enzimas que están tanto en el citosol como en la mitocondria. La primera reacción es el paso de piruvato a oxalacetato, que consume 2 ATPs y es catalizada por una enzima que se llama piruvato carboxilasa. Después el oxalacetato se transformará en fosfoenolpiruvato y esto consumirá 2 GTP y es una reacción catalizada por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa o PEP carboxiquinasa. Ahora veamos con un poquito más de precisión esta primera reacción. ¿Qué es lo que ocurre? Que el piruvato tiene 3 carbonos, pasa desde el citosol a la mitocondria. Entonces, este piruvato dentro de la mitocondria sufrirá la acción de la enzima piruvato carboxilasa, que es una enzima mitocondrial, y se convertirá en oxalacetato, que tiene 4 carbonos. Para esta reacción de carboxilación del piruvato, la enzima piruvato carboxilasa precisa de un coenzima que es la biotina y que la utilizará como transportador de bicarbonato activado, que a su vez este bicarbonato activado se forma por la ionización del ácido carbónico producido a partir del CO2 y el H2O. Entonces, el piruvato dentro de la mitocondria se transformará en oxalacetato y para ello intervendrá el enzima piruvato carboxilasa, la biotina, bicarbonato y ATP. A continuación, el oxalacetato se tendrá que transformar en fosfoenolpiruvato, pero hay un problema, y es que la membrana mitocondrial no tiene transportador para el oxalacetato. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo pasa el oxalacetato al citosol para que se dé la siguiente reacción y consigamos el fosfoenolpiruvato? Pues lo que ocurre es que el oxalacetato tendrá que ser reducido a malato por acción de la malato deshidrogenasa mitocondrial y un NADH. A continuación, gracias a un transportador específico que tiene la membrana mitocondrial interna, el malato podrá salir de la mitocondria hacia el citosol y ahí el malato se reoxidará de nuevo a oxalacetato con producción de NADH en el citosol. A partir de aquí viene esa segunda fase, ese segundo paso, esa segunda reacción en el que el oxalacetato ya se podrá transformar, entonces convertir en fosfoenolpiruvato, como por la acción de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, también escrita PEP carboxiquinasa. Esta reacción dependerá del ion magnesio y también precisa GTP, que es el que da el grupo fosforilo. Esta reacción es una reacción reversible a nivel intracelular, a diferencia de la reacción de conversión de piruvato a oxalacetato. Entonces, aquí lo que es interesante observar es que cuando un piruvato pasa a fosfoenolpiruvato, en estas reacciones que hemos descrito, se gastan 2 moléculas de alta energía, o sea, una de ATP y otra de GTP. Otra cuestión interesante a observar es que la molécula de CO2 que se incorpora al piruvato en la reacción primera en la que interviene la piruvato carboxilasa es la misma molécula que se pierde en la reacción en la que intervenía la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa en el paso de oxalacetato a fosfoenolpiruvato. Si miras las moléculas verás que el piruvato tiene 3 carbonos, el oxalacetato tiene 4 y el fosfoenolpiruvato tiene 3. Si seguimos con el proceso de la gluconeogénesis, los siguientes pasos coinciden con la glucólisis en el sentido que son inversos. O sea, tenemos el paso del fosfoenolpiruvato al 2-fosfoglicerato, que está catalizado por la enolasa. Tenemos el paso del 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, que está catalizado por la fosfoglicerato mutasa. Después el paso del 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato, que está catalizado por la fosfoglicerato quinasa y consume ATP, un ATP. Después tenemos el paso del 1,3-bifosfoglicerato al gliceraldehído 3-fosfato,
que está catalizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y consume NADH. Y después ya tenemos la fase del gliceraldehído 3-fosfato, la dihidroxiacetona-fosfato, en la cual se fusionan las vías de los dos piruvatos. Tenemos que recordar que son dos piruvatos los que darán lugar a una glucosa, y aquí a este nivel se fusionan, de forma que el gliceraldehído 3-fosfato dará lugar a la dihidroxiacetona-fosfato por acción de la triosa fosfato isomerasa, y luego y en la otra vía el gliceraldehído 3-fosfato se unirá a la dihidroxiacetona-fosfato por acción de la enzima aldolasa y formará la fructosa 1,6-bifosfato. A continuación tenemos la conversión de la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. En este caso, la reacción correspondiente a la glicólisis no se puede dar a la inversa, porque la fosforilación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, catalizada por la fosfofructoquinasa 1, no se puede dar a la inversa, porque es muy exergónica e irreversible, y entonces, en el caso de la gluconeogénesis, que es lo que estamos hablando ahora, esta generación de fructosa 6-fosfato a partir de la fructosa 1,6-bifosfato se produce por una enzima diferente, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa 1, en una reacción que depende del magnesio. Interviene la molécula de agua y se libera un fosfato inorgánico. El siguiente paso es el inverso que el de la glucólisis, o sea, aquí se pasa de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato por acción de la fosfohexosa isomerasa, que es la misma enzima que interviene en la reacción inversa a nivel de glucólisis. Y nos queda la última reacción, que es la conversión de la glucosa 6-fosfato en glucosa libre, y que sería la reacción final de la gluconeogénesis. Esta es la tercera reacción que no es inversa a la correspondiente a la glucólisis. En la glucólisis, el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato era catalizado por la hexoquinasa, pero en este caso el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa es catalizado por la glucosa 6-fosfatasa. Es una enzima que se activa por el ion magnesio. Esta enzima está situada en la cara de la luz, que da la luz del retículo endoplásmico de hepatocitos, células renales y epiteliales del intestino delgado, pero no está en otros tejidos, por lo que no pueden proporcionar glucosa a la sangre. Esta glucosa final producida por la gluconeogénesis en hígado o riñón, o la que se ingiere en la dieta, pues llega a los tejidos, incluido el cerebro, el músculo, a través de la circulación general. Como conclusión, la gluconeogénesis hemos dicho que es un proceso de generación, de creación o formación de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Estos precursores pueden ser el piruvato, el oxalacetato, el lactato también. Hemos hablado del glicerol y también de todos los aminoácidos glucogénicos. También hay que tener en cuenta que 7 pasos de la gluconeogénesis están catalizados por enzimas idénticos a la glucólisis, porque son reacciones reversibles y lo que se produce es una reacción opuesta. Después hemos de tener en cuenta que hay 3 pasos que son irreversibles de la ruta de la glucólisis y que estos son bordeados o rodeados a nivel de gluconeogénesis por reacciones catalizadas por otras enzimas. Tenemos la conversión de piruvato en fosfonolpiruvato a través del rodeo que damos formando oxalacetato, y aquí interviene la piruvato carboxilasa y la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. Después tenemos la conversión de fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato por acción de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. Y por último tenemos la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato a glucosa libre por acción de la glucosa 6-fosfatasa. Por último, desde un punto de vista energético, esta formación de una molécula de glucosa, recordemos, a partir de 2 piruvatos, es un proceso caro a nivel energético, y que esta sería la fórmula, de forma que por cada molécula de glucosa, a partir de 2 piruvatos, se requerirán
o 6 grupos fosfato de alta energía, son 4 ATPs y 2 GTP, además 2 moléculas de NADH para la reducción que habíamos hecho de 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, y gran parte de este elevado coste energético es necesario para asegurar que esta gluconeogénesis sea irreversible. Y eso es todo. Si te ha gustado, recuerda darle a me gusta, compartir en redes sociales y suscribirte si no lo has hecho ya. Muchas gracias.